Voy a hacer un resumen esta tarde de la herencia económica del kirchnerismo, que es la peor imaginable en la historia argentina. Nunca sucedió algo así. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la estructura de gastos es muy superior a la estructura de ingresos públicos. Además, esa estructura de gastos es muy poco flexible, porque está compuesta en muy buena medida por jubilaciones, que es el rubro más importante, planes sociales personales y salarios, salarios del sector público, de las empresas públicas. De la otra parte, los ingresos públicos están al tope de la capacidad recaudatoria, porque la presión impositiva es de por sí altísima. Y ese régimen ha fomentado una fuerte emigración de los actores económicos del sistema. Entonces, como resultado, hay un alto porcentaje de la economía que está en negro, es decir, que no aporta al sistema y no contribuye al equilibrio que debería haber. Entonces, el Estado se ha quedado en este momento sin fuentes para financiar el gasto, porque está sin recursos del Banco Central, sin ninguna capacidad de financiamiento, es decir, sin crédito interno o externo, agotada toda la capacidad, y la única solución que tiene a mano es la impresión monetaria espúrea, que deriva inevitablemente en la inflación. No hay otra solución que no sea eso. Ahora, ¿cómo se llegó a esta ecuación tan perversa y tan nefasta para el presente y para el futuro del país? Es que fueron 16 años de kirchnerismo exacerbando el gasto, exacerbando el consumo en detrimento de la producción. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de congraciarse con el público en general y que éste le retribuya con el voto. O sea, el consumo fue acelerado a fondo desde el inicio de la gestión kirchnerista. Y ese consumo se estimulaba por dos vías. Por una vía indirecta, que es controlando los precios de ciertos bienes al principio, que fueron los servicios públicos, los combustibles y los productos del agro. Para en la etapa final, en los últimos años, en la segunda etapa de Cristina Kirchner y ahora en estos 4 años de Alberto Fernández, hubo una restricción, un control de precios a todos los bienes en general de consumo masivo. Después también se exacerbó el gasto de manera directa, es decir, desde el propio Estado. ¿Cómo? Otorgando jubilaciones sin aportes, repartiendo planes de manera incontrolable, además fomentando el empleo público, ya sea en los estamentos del Estado Nacional, en las provincias o en los municipios, y después a través de las empresas públicas, expropiando empresas que costaron dinero al fisco de la proporción y luego ejerciendo una actitud muy desordenada y descontrolada sobre las mismas, permitiendo que éstas hicieran negocios sin someterse a los organismos de control del Estado, otorgando salarios por encima de lo que eran las normas para sus sectores, ¿no? Y después finalmente otorgando subsidios, es decir, recursos directos del Estado que se entregaban a empresas particulares para servicios públicos, a empresas de transporte. O sea que fue todo un sistema perverso que llevó a la quiebra total de las arcas públicas, que es en el punto donde actualmente nos encontramos. Entonces el nuevo gobierno tiene un cometido muy grande, que es tratar de, en lo poco que puede, aumentar la recaudación, quizá
eso tiene muy pocas posibilidades porque ya el sistema recaudatorio está a full, sino que toda su potencial está en poder comprimir todo ese desorden de gastos que se ha promovido desde el Estado de manera generalizada. Eso también trajo aparejado una consecuencia adicional, que fueron prácticamente 20 años constriñendo la producción, entonces esta no creció adecuadamente. Es decir, que si la producción hubiera seguido el ritmo de crecimiento exponencial que traía de la década del 90, hoy la Argentina produciría más bienes, sería mayor la recaudación y hubiera sido más fácil encontrar la ecuación de equilibrio para las cuentas públicas. Y en el medio de todo este periplo kirchnerista, que puede ser de 20 años, están insertados los 4 años de transición que fueron el periplo del kirchnerismo, en donde el gobierno intentó hacer toda una serie de reformas, e implantó algunas reformas pro mercado. Sin embargo, la estructura de gastos públicos siguió las grandes líneas que venía arrastrando del kirchnerismo. A instancias del gurú ideológico que dio las grandes líneas políticas de lo que fue el kirchnerismo, el Estado siguió gastando sin control, otorgando nuevos planes, otorgando jubilaciones sin aportes, ya que Durán Barba sostenía que un gobierno autoproclamado de CEOs no podía hacer menos en materia social que lo que había sido el kirchnerismo. Entonces la Argentina, lejos de, por más que hizo medidas a favor y positivas al mercado, pero en lo esencial siguió gastando a ritmo con el kirchnerismo, y eso coadyuvó a la estrechez financiera que heredó, que propició al final su derrota electoral y el haber recurrido a un fuerte endeudamiento externo, primero privado y luego del FMI. Entonces la Argentina está hoy atrapada en una encrucijada muy difícil. La herencia que ha recibido es la peor imaginable en la historia. Yo creo que nunca ningún otro presidente en democracia recibió un panorama tan complejo como este. Entonces, yo creo que el gobierno de Milei tiene un cometido muy difícil por delante. Estoy abierto a alguna pregunta, si alguien precisa aclarar algo más de estas grandes líneas, estos grandes trazos que acabo de presentar.